Dice Neruda en su libro de viajes Quevedo, fue para mí la roca tumultuosamente cortada, la superficie sobresaliente y cortante sobre un fondo de color de arena, sobre un paisaje histórico que recién me comenzaba a nutrir, los mismos oscuros dolores que quise vanamente formular y que tal vez se hicieron en mi extensión y geografía, confusión de origen, palpitación vital para nacer. Los encontré detrás de España, plateada por los ciclos, en lo íntimo de la estructura de Quevedo. Fue entonces mi padre mayor y mi visitador de España. Vi a través de su espectro la grave osamenta, la muerte física tan arraigada a España. Este gran contemplador de osayos me mostraba lo sepulcral, abriéndose paso entre la materia muerta, con un desprecio imperecedero por lo falso, hasta en la muerte. Le estorbaba el aparato de lo mortal. Iba en la muerte derecho a nuestra consumación, a lo que llamó con palabras únicas la agricultura de la muerte. Pero cuando le rodeaba la necrología adorativa, la pompa y el sepulturero fueron sus repugnantes enemigos. Fue sacando ropaje de los vivos. Su obra fue retirar caretas de los altos enmascarados para preparar al hombre a la muerte, desnuda, donde las apariencias humanas serán más inútiles que la cáscara del fruto caído. Solo la semilla vuelve a la tierra con el derecho de su desnudez original. Por eso, para Quevedo, la metafísica es inmensamente física, lo más material de su enseñanza. Hay una sola enfermedad que mata, y esa es la vida. Hay un solo paso, y es el camino hacia la muerte. Hay una manera sola de gasto y de mortaja. Es el paso arrastrador del tiempo que nos conduce. ¿Nos conduce a dónde? Si al nacer empezamos a morir, si cada día nos acerca a un límite determinado, si la vida misma es una etapa patética de la muerte, si al mismo minuto de brotar avanza hacia el desgaste del cual la hora final es sólo la culminación de ese transcurrir, no integramos la muerte en nuestra cotidiana existencia. No somos parte perpetua de la muerte, no somos lo más audaz. Lo que ya salió de la muerte no es lo más mortal, lo más viviente, por su mismo misterio. Por eso, en tanta región incierta, Quevedo me dio a mí una enseñanza clara y biológica. No es el transcurriremos en vano, no es el Eclesiastes ni el Kempis adornos de la necrología, sino la llave adelantada de las vidas. Si ya hemos muerto, si venimos de la profunda crisis, perderemos el temor a la muerte. Si el paso más grande de la muerte es el nacer, el paso menor de la vida es el morir. Por eso la vida se acrecienta en la doctrina quevedesca, como yo lo he experimentado, porque Quevedo ha sido para mí no una lectura, sino una experiencia viva, con toda la rumorosa materia de la vida. Así vienen en él su explicación, la abeja, la construcción del topo, los recónditos misterios florales. Todos han pasado la etapa oscura de la muerte. Todos se van gastando hasta el final, hasta el aniquilamiento puro de la materia. Tiene su explicación el hombre y su borrasca, la lucha de su pensamiento, la errante habitación de los seres. La borrascosa vida de Quevedo no es un ejemplo de comprensión de la vida y sus deberes de lucha. No hay acontecimiento de su época que no lleve algo de su fuego activo. Lo conocen todas las embajadas y él conoce todas las miserias. Lo conocen todas las prisiones y él conoce todo el esplendor. No hay nada que escape a su herejía en movimiento, ni los descubrimientos geográficos, ni la búsqueda de la verdad. Pero donde ataca con lanza y con linterna es en la gran altura. Quevedo es el enemigo viviente del linaje gubernamental. Quevedo es el más popular de todos los escritores de España,
más popular que Cervantes, más indiscreto que Mateo alemán. Cervantes saca de lo limitado humano toda su perspectiva grandiosa. Quevedo viene de la interrogación agorera, de descifrar los más oscuros estados, y su lenguaje popular está impregnado de su saber político y de su sabiduría doctrinaria. Lejos de mí pretender estas rivalidades en el cauce apagado de las horas, pero cuando, a través de mi viaje, recién iluminado por la oscura fosforescencia del océano, llegué a Quevedo, desembarqué en Quevedo, fui recorriendo esas costas sustanciales de España, hasta conocer su abstracción y su páramo, su racimo y su altura, y escoger lo determinado que me esperaba. Me fue dado a conocer a través de galerías subterráneas de muertos las nuevas germinaciones, lo espontáneo de la avena, lo soterrado de sus nuevas viñas y las nuevas cristalinas campanas. Cristalinas campanas de España, que me llamaban desde ultramar para dominar en mí lo insaciable, para descarnar los límites territoriales del espíritu, para mostrarme la base secreta y dura del conocimiento. Campanas de Quevedo, levemente teñidas por funerales y carnavales de antiguo tiempo. Interrogación esencial, caminos populares con vaqueros y mendigos, con príncipes absolutistas y con la verdad harapientas cerca del mercado. Campanas de España, vieja y Quevedo inmortal, donde pude reunir mi escuela de sollozos, mis adioses a través de los ríos, a unas cuantas páginas de piedra en donde estaba ya determinado mi pensamiento. Los martirios de Quevedo, sus prisiones y sus duelos no inauguran, pero sí continúan la persecución a la inteligencia humana, en que el hombre se ha adiestrado desde siglos y que ha culminado en nuestros últimos desgarradores años. Pero en Quevedo, la cárcel aumenta el espacio material de su poesía, llevándola hasta el ámbito más inmenso, sin romper la corriente fluvial de su pensamiento. Su poder sobrenatural de resistencia lo hace levantarse sobre sus dolores y sus mismos lamentos parecen maldiciones y actuales maldiciones. Dice en una de sus últimas cartas de prisión: si mis enemigos tienen rencor, yo tengo paciencia. El ánimo que está fuera de la jurisdicción de cerraduras y candados se destaca desde la tierra al cielo y va y viene descansando las de jornadas inmensas. Pero el horror de su vida a veces le desangra. 1 año y 10 meses que se ejecutó mi prisión a 7 de diciembre, víspera de la concepción de Nuestra Señora. A las 10:30 de la noche fui traído en el rigor del invierno y sin una camisa de 61 años a este convento real de San Marcos de León, donde he estado todo este tiempo en rigurosa prisión, enfermo con 3 heridas, que con los fríos y la vecindad de un río que tengo a la cabecera se me han cancerado y por falta de cirujano, no sin piedad me las han visto cauterizar por mis propias manos. Tan pobre, que de limosna me han abrigado y entretenido la vida. El horror de mis trabajos ha espantado a todos. El horror de mis trabajos. El poeta grande entre los grandes pagaba así su gran poesía, su inmersión en la vida de los hombres, en la política de su tiempo. Él levantó látigos sobre la corrupción de tiranuelos, cortesanos y príncipes, y entre la abismática ciencia de su palabra metafísica, no olvida nunca sus deberes esenciales y contemporáneos. Agarra con brazo poderoso las sustancias estelares de la noche y el tiempo, y con su otro brazo marca la frente altanera de la maldad. Por eso el abrazo de Quevedo con la tierra no se estremece aún con las posibilidades de su grandiosa herencia de estrellas y espigas torrenciales. Quienes más tarde recogieron las granadas azules de curiosidad, qué magnificencia y de castigo que Quevedo abrió para los siglos tocaron también al conquistar su linaje las heridas de la persecución y la muerte. El brillo de las sortijas vitales en las manos del poeta
El fulgor de los relámpagos en su cabellera hace temblar a los tiranos y decretar el padecimiento. No vemos en un gran poeta y escritor quevedesco, en Federico García Lorca, a cuya gracia del sur marítimo y arábico caen las gotas mortales del alma de Quevedo. No lo vemos padecer y morir por haber recogido las semillas de la luz. Cuando estalla la insurrección fascista, Federico vio en Granada, antes de morir, una visión terrible, quevediana, del infierno. Su cuñado, el señor Montesinos, era alcalde de Granada. La misma mañana de la sublevación fue fusilado a tiros en su alcaldía. Fue amarrado su cadáver de los pies a la trasera de un automóvil y fue arrastrado así por las calles de Granada. Posiblemente Federico, abrazado a su hermana y a su madre, vio desde los balcones de su casa cruzar el torbellino que arrastraba en verdad el cadáver de España. Desde entonces no sabemos nada sino su propia muerte. El crimen por el que Granada vuelve a la historia con un pabellón negro que se divisa desde todos los puntos del planeta. El otro quevediano, el pensativo, el reconcentrado cantor de Castilla, ensimismado en su melancolía, en la visión del paisaje roqueño de Castilla, el grande don Antonio Machado, alcanza a abrir los ojos antes de ser exterminado y más allá de las colinas quemadas y la extensión terrenal alcanza a ver por única vez, pero de manera profunda, los rostros ardientes y los fusiles de su pueblo. Y antes de morir se convierte en lo sagrado de esta época, en el grande y venerable árbol de la poesía española, a cuya sombra canta y combate y se desangra la libertad humana. Pero, como Quevedo, paga con sangre su elevación hacia el pueblo. ¿No habéis pensado alguna vez en los últimos días de Machado? Tal vez solo en la Biblia encontramos tanto dolor acumulado y tanta serenidad angusta. Machado se une a su pueblo que abandona España derrotada y hace el terrible camino hacia los Pirineos, entre los cientos de miles de civiles fugitivos, en el más grande éxodo de la historia, con frío y hambre, y ametrallados desde el aire por los defensores de la civilización occidental, sosteniendo a su anciana madre y a sus dos hermanos, viajando a pie o en camiones apretados hasta la asfixia por la cantidad de seres que había que recoger. Llega Machado, sin quebrarse su espíritu, hasta la frontera francesa. Es siempre el primero en acallar las voces que protestan, el último en quejarse. Pero casi apenas llegado a un pequeño pueblo, no se levantan más de la cama ni su madre ni él. Muere primero don Antonio y en su agonía pide que no se comunique su muerte a su madre. Su madre dura pocos días más. La mitad de España le faltaba bajo el alma. España, la antigua, la dinástica, la sangrienta, la inquisitorial, cubría con una mancha de sangre el territorio. La España refulgente desaparecía y se abría de nuevo la cárcel de Quevedo. Miré los muros de la patria mía. Pero aún quedaba un quevedesco, un gran poeta dentro de la España encadenada. Veamos ahora su vida, su martirio y su muerte. En un fuerte verano seco de Madrid, del Madrid anterior a la guerra, me encontré por primera vez con Miguel Hernández. Lo vi de inmediato como parte dura y permanente de nuestra gran poesía. Siempre pensé que a él correspondería alguna vez decir junto a mis huesos alguna de sus violentas y profundas palabras. En aquellos días secos de Madrid, llegaba hasta mi casa cada día a conversarme de sus recuerdos y de sus futuros. Llegaba a mostrarme el fuego constante de su poesía, que lo iba quemando por dentro hasta hacer madurar sus frutos más secretos, hasta hacerle derramar estrellas y centellas. Había recién dejado de ser pastor de cabras, de Orihuela, y venía todo perfumado por el azahar, por la tierra y el estiércol. Se le derramaba la poesía como de las ubres demasiado llenas cae a gotas la leche. Me contaba que en las largas siestas de su pastoreo ponía el oído sobre el vientre de las cabras paridas y me decía cómo podía escucharse el rumor de la leche que llegaba a las tetas y andando conmigo por las noches de Madrid con una agilidad increíble, se subía a los árboles, pasando con rapidez de los troncos a las ramas,
para silbar desde las hojas más altas, imitando para mí el canto del ruiseñor. El canto de los ruiseñores levantinos, sus torres de sonido levantadas entre la oscuridad y los azahares, eran recuerdo obsesivo, apretado a sus orejas y eran parte del material de su sangre, de su alma de barro y de sonido, de su poesía terrenal y silvestre, en la que se juntan todos los excesos del color, del perfume y del sonido del levante español, con la abundancia y la fragancia de una poderosa y masculina juventud. Su rostro era el rostro de España, cortado por la luz, arrugado como una cementera, con algo rotundo de pan y de tierra. Sus ojos quemantes eran, dentro de esa superficie quemada y endurecida al viento, como dos rayos de fuerza y de ternura. No puede escapárseme de las raíces del corazón su recuerdo que está agarrado con la misma firmeza con que las raíces agarran los terrones de la noble tierra del fondo. Los elementos mismos de mi poesía y de mi vida vi salir de nuevo en sus palabras, pero alterados por una nueva magnitud, por un resplandor salvaje, por el milagro de la sangre vieja transformada en un hijo. En mis años de poeta y de poeta errante, puedo decir que la vida no me ha dado contemplar un fenómeno igual de vocación y de eléctrica sabiduría verbal. Junto a la cristalina, firme y aérea estructura de Rafael Alberti, juzgo a estos tres poetas asesinados, Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández, como las tres columnas sobre las que descansa la bóveda material y aérea de la poesía hispánica peninsular. Machado, la encina clásica y espaciosa, que guardaba en su atmósfera y en su majestuosa severidad la continuación y la tradición de nuestro lenguaje en sus esencias más entrañables. Federico era el torrente de aguas y palomas que se levanta del lenguaje para llevar las semillas de lo desconocido a todas las fronteras humanas. Miguel Hernández, poeta de abundancia increíble, de fuerza celestial y genital, era el corazón heredero de esos dos ríos de hierro, la tradición y la revolución. Por aquellos años recientes y tan lejanos, tenía un carácter de niño, de hijo de los campos. Recuerdo que, llevado por mi exigencia para que no volviera a Orihuela, hice mover influencias para obtener una colocación en Madrid. Acosado por nuestras peticiones, el vizconde de Mamblas, jefe de Relaciones Culturales en el Ministerio del Estado, pudo decirnos que sí, que daría una colocación a Miguel Hernández, pero que éste dijera que es lo que quería hacer. Nunca olvidaré cuando llegó a mi casa aquel día y yo, alborozado, le comuniqué la buena noticia. Decídete, le dije, y dime de inmediato qué quieres pedir para que te hagan el nombramiento. Entonces Miguel, muy asolado, me respondió, ¿no me podrán dar un rebaño de cabras cerca de Madrid? En 1939 concurrí al Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país, en Santiago de Chile. Nos llegaban a América los rumores increíbles de una revuelta militar y de la entrega de Madrid. Obtuve del Ministerio de Relaciones que ofreciera asilo en nuestra embajada en Madrid a los intelectuales españoles. Así pudimos salvar algunas vidas. Miguel Hernández no quiso aceptar este asilo. Creyó que podría seguir combatiendo. Entraban ya los fascistas en la capital española. Cuando él salía a pie hacia Alicante, llegaba tarde, estaba encerrado. Volvió como pudo a Madrid desesperado y despedazado. Ya la embajada no quiso recibirlo. La falange española cuidaba las puertas para que no entrara ningún español, para que no se salvara ningún republicano en el sitio que albergó durante toda la guerra más de 4.000 franquistas. Miguel Hernández fue detenido y poco después condenado a muerte. Yo estaba otra vez en mi puesto en París, organizando la primera expedición de españoles a Chile. Me alcanzó a llegar su grito de angustia. En una comida del Pen Club de Francia tuve la dicha de encontrarme con la escritora María Anna Comnene. Ella escuchó la historia desgarradora de Miguel Hernández, que llevaba como un nudo en el corazón. Hicimos un plan y pensamos apelar al viejo cardenal francés, Monseñor Baudrillard. El cardenal Baudrillard tenía ya más de 80 años y estaba enteramente ciego.
pero le hicimos leer fragmentos de la época católica del poeta que iba a ser fusilado. Esa lectura tuvo efectos impresionantes sobre el viejo cardenal, que escribió a Franco unas cuantas conmovedoras líneas. Se produjo el milagro y Miguel Hernández fue puesto en libertad. Entonces recibí su última carta. Me la escribió desde la embajada de mi país para darme las gracias. Me marcho a Chile, me decía. Voy a buscar a mi mujer a Orihuela. Allí lo detuvieron de nuevo y esta vez no lo soltaron. Ya no pudimos intervenir por él. Allí murió hace pocos meses, allí quedó apagado el nuevo rayo de la poesía española, pero no cesa de derramar dulzura su radiante poesía, y su muerte no me deja secar los ojos que le conocieron. A través de siglos se pone la luna y la muerte por tierra de España. Una pequeña fosa junto a otra se aprietan bajo la tierra y la endurecen. El tiempo ha pulido las colinas hasta dejarlas convertidas en altillos de huesos, y la luna pasea sobre las altas piedras antiguas su mirada amarilla. Entonces se apartan puertas secretas, y donde una luz de estrella ha caído, en medio del más ínfimo rumor de la ortiga de los cardos sacudidos, como si se quebrara un ala de torcaza, se abre el recinto de los poetas enterrados entre las infinitas tumbas de España. Están todos en el mismo sitio, porque a través de la tierra han caído en lo más hondo, al precipicio interno de donde sale la fertilidad, a la honda cima donde rodó toda la sangre. Quevedo es allí el inmenso búho, el que sabe las últimas noticias del desastre, el que oye las profundas campanas peninsulares, el que tocó a través de las raíces los corazones más minerales, los corazones endurecidos por el padecimiento. Siempre fue Quevedo, el sabio subterráneo, el explorador de tanto laberinto que se impregnó de luz hasta darla para siempre en las tinieblas. Junto a él, al Padre Profundo, Machado y Federico son como hijos esenciales todavía revestidos de silencio. Miguel recién ha llegado a la hondura desde sus combates. Están despiertos para que la palabra no muera. Abren la puerta terrestre hacia la intemperie. Nadie puede verlos por la oscura noche española, en el sitio más remoto del azahar que cantaron, lejos del ruiseñor que han adorado, fuera de los ríos y de sus márgenes que guardan aún la huella de las ninfas. Ellos solo escuchan la tiniebla. Ellos solo avanzan sobre lo destruido. Ellos miran las más escondidas lágrimas de Europa. Ellos agitan no solo el cardo y la ortiga que les rodean. Ellos preservan no solo la piedra que les pesa, sino un material purísimo, las alas fantasmales de lo que ha de revivir. Ellos anotan en su libro irresistible cuánto de maléfico maldito se va cumpliendo, cómo se estiran las largas horas de la desdicha, cómo se acerca la campana que ha de romper el cielo. Ellos viven a través del silencio y ellos continúan la vida. Aún los más crueles y desenfrenados, los que derramaron la sangre para llegar al sitio del poder, serán fantasmas, serán muertos abominables, oscurecidos por el horror. Pero los poetas son de tal manera materiales, más que el aluminio y la uva, más que la propia tierra, que atraviesan los años del pavor y son para su pueblo fuente escondida de esperanza y ternura. Viven más abajo que todas las páginas, más altos que las bibliotecas, menos herméticos a través de la muerte, soltando cada vez más esenciales raíces en la profundidad, raíces que van subiendo hacia la superficie y ascendiendo a través de los hombres para mantener las luchas y la continuidad del ser. Así, pues, materia, sustancia material de España, de la eternidad de España, es Francisco de Quevedo. Quiero que veáis, con el respeto que yo siento hacia su angusta sombra, el duelo inacabable, su combate de amor y de pasión por la vida y su resistencia hacia la seducción de la muerte. A veces la pasión lo hunde en la tierra, lo hace más poderoso que la misma muerte. Y a veces la muerte de todas las cosas invade su loco territorio de pasiones carnales. Solo un poeta tan carnal pudo llegar a tal visión espectral del fin de la vida.
No hay en la historia de nuestro idioma un debate lírico de tanta exasperada magnitud entre la tierra y el cielo. Dice, si hija de mi amor mi muerte fuese, qué parto tan dichoso que sería el de mi amor contra la vida mía. Qué gloria que el morir de amar naciese. Llevaría yo el alma a donde fuese, el fuego en que me abrazo, y guardaría su llama fiel con la ceniza fría, en el mismo sepulcro en que durmiese. Des otra parte de la muerte dura, vivirán en mi sombra mis cuidados. Des otra parte de la muerte dura. Pero ¿es posible? ¿Quién puede de verdad intentar esa terrible empresa? ¿A quién puede la muerte conceder después de la partida toda la potencia del amor? Solo a Quevedo. Y este soneto es la única flecha, el único taladro que hasta hoy ha horadado la muerte, tirando una espiral de fuego a las tinieblas. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaste el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera, dexará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama de agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma que en todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dexarán, no su cuidado, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Polvo serán, más polvo enamorado. Jamás el grito del hombre alcanzó tan más altanera insurrección. Nunca en nuestro idioma alcanzó la palabra a acumular pólvora tan desbordante. Polvo serán, más polvo enamorado. Está en este verso el eterno retorno, la perpetua resurrección del amor. Polvo seré, más polvo enamorado. No son Luzbel ni Prometeo, ni los arcángeles de alas exterminadoras. Es la materia humana que, basándose en su propia composición mortal, se sobrepone por primera vez a la destrucción final del ser y de las cosas. Este es el Quevedo terrorífico de fuerzas naturales, pero hay también el Quevedo de la constricción, de la amargura y de la fatiga. Dice, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del cielo desatados y del monte quejoso los granados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillaba, de anciana habitación eran despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Y esta es la amarga fotografía no solo del estado de un hombre, sino del estado de una nación desventurada. Ha muerto el fuego de los hogares, los labriegos duermen por los caminos, perseguidos por el frío y por hambre. Las iglesias se llenan de armas, los clérigos acompañan al guerrero, los huesos de la guerra blanquean sobre la tierra parda. Pero miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, pero de su debilidad sale otra vez su fortaleza de evidente, y esa España desmantelada y deshecha de su tiempo vuelve a ser el retrato de una España de ahora. La tierra se blanquea de nuevo con huesos de soldados y poetas. Los muros carcelarios se pudren otra vez por el llanto del hombre. El gran testigo sigue mirando más allá de los muros, más allá de los tiempos. Y así es el testimonio irreductible de estas grandes presencias. Estos grandes testigos dejan como organismos con tanto hierro y tanto fuego que pueden resistir la trepidación y el silencio de las edades. Que hable Quevedo,
como de entre mis manos te resbalas, o como te deslizas, edad mía. Qué mudos pasos traes, muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. Feroz de tierra el débil muro escalas, en quien lozana juventud se fía. Mas ya mi corazón del postrer día atiende el vuelo sin mirar las alas. Oh condición mortal, oh dura suerte, que no puedo querer vivir mañana sin la pensión de procurar mi muerte. Cualquier instante de la vida humana es nueva ejecución con que me advierte cuán frágil es, cuán miseria, cuán vana. Ah, de la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido. Las horas mi locura las esconde, que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se haya huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer, junto, pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Colora abril el campo que mancilla, agudo hielo y nieve desatada, de nube oscura y yerta y bien pintada, ya la selva lozana en torno brilla. Los términos descubre de la orilla, corriente con el sol desenojada, y la voz del arroyo articulada. En aguijas, llama, Laura, a competilla. Las últimas es ausencias del invierno, ancianas señas son de las montañas, y en el almendro aviso el mal gobierno. Solo no hay primavera en mis entrañas, que habitadas de amor arden infierno, y bosques son de flechas y guadañas. En los claustros del alma, fiera herida, yace callada, más consume hambrienta. La vida que en mis venas alimenta, llama por tus médulas extendida. Bebe el ardor trópico mi vida, que ya ceniza amante y macilenta. Cadáver del incendio hermoso ostenta su luz en humo y noche fallecida. La gente esquivo y me es horror del día. Dilátola en largas voces, negro llanto, que a sordo mar mi ardiente pena envía. A los suspiros di la voz del canto, la confusión inunda el alma mía. Mi corazón es reino del espanto. Todo tras sí lo lleva el año breve, de la vida mortal burlando el brío, al acero valiente, al mármol frío, que contra el tiempo su dureza atreve. Antes que sepa andar, el pie se mueve, camino de la muerte donde envío mi vida oscura, pobre y turbio río, que negro mar con alas hondas bebe. Todo corto, momento es paso largo, me doy a mi pesar en tal jornada, pues parado y durmiendo siempre aguijo, breve suspiro y último y amargo es la muerte forzosa y heredada, mas si es ley y no pena, que me aflijo. Poco después de morir Federico García Lorca, me contaba que en una de sus peregrinaciones, en que el gran poeta conducía un pequeño teatro de estudiantes a través de los apartados pueblos de España, llegó a una pequeña aldea y frente a la iglesia detuvo el gran carro de la barraca y comenzó a montar su escenario. Por no ver nada que mirar en el pueblo, Federico dirigió sus pasos hacia la iglesia y entró en su nave oscurecida. Comenzaba a atardecer. Algunas viejas tumbas junto a las paredes antiguas mostraban aún sobre las piedras las letras cinceladas de españoles muertos de otro tiempo. Federico se acercó a una de ellas y comenzó con dificultad a deletrear un nombre. Aquí yace, decía la lápida, don Francisco. Federico, no con emoción, sino con algo como terror, siguió leyendo, de Quevedo.
y Villegas, caballero de la Orden de Santiago, patrono de la villa de San Antonio Abad. No cabía duda, el más grande de los poetas, el rayo terrible desatado, con toda su pasión y su inteligencia y su trágica concepción gloriosa de la vida y de la muerte, yacía ya olvidado para siempre en una olvidada iglesia de un olvidado pueblo. El rebelde descansaba y el olvido y la noche de España lo cubrían. Había entrado en lo que él llamaba la agricultura de la muerte, el desdén y el desprecio con que él trató a su época se vengaban de él dejando su nombre radiante y turbulento, sepultado bajo unas pobres piedras gastadas. Fue tal su emoción, me contaba Federico, que turbado, desorientado, confuso y entristecido, volvió hacia los muchachos de la barraca y ordenó embarcar de nuevo el tinglado y continuar el camino de Castilla. Allí quedaba aquel quien todo un dios prisión ha sido, aquellas venas que humor a tanto fuego dieron, aquellas médulas que gloriosamente ardieron. Pero yo lo repito, al final de este viaje al corazón de Quevedo, porque fértil es la vida, imperecedera la poesía, inevitable la justicia y porque la tierra de España no es solo tierra sino pueblo, yo os digo a través de aquellas bocas que continúan cantando, su cuerpo dejarán no su cuidado, serán cenizas más tendré sentido, polvo serán más polvo enamorado.